¿Y si te dijera que algunas de las criaturas más temidas de los mitos no eran solo imaginación? Hoy descubrirás las evidencias que prueban que muchos monstruos realmente existieron. Suscríbete y prepárate para ver al mito convertirse en historia. El fénix, un ave que muere envuelta en fuego para renacer de sus cenizas. Suena imposible hasta que miras al flamenco y al ibis sagrado del antiguo Egipto. Los egipcios observaban cómo estas aves parecían nacer del barro rojo del Nilo tras la inundación, cuando el sol regresaba con fuerza. El Bennu, precursor del fénix, era un ibis adorado como símbolo del renacer solar. Los papiros lo describen posado sobre el obelisco de Heliópolis, brillando como fuego al amanecer. Siglos después, los griegos reinterpretaron este mito, un ave del tamaño de un águila que ardía en llamas para volver a la vida. En realidad, el mito nació de la observación natural. Aves que migraban, desaparecían durante meses y regresaban cuando todo parecía muerto. La metáfora perfecta de la vida, renaciendo del fuego. Los vampiros. Antes de Drácula, ya existían informes médicos que explicaban la raíz de estas leyendas. En el siglo XVIII, en Europa del Este, aldeas enteras juraban que sus muertos volvían para beber sangre. Pero la ciencia moderna reveló una verdad perturbadora, la enfermedad conocida como porfilia. Quienes la padecían sufrían sensibilidad extrema a la luz, piel pálida, encías retraídas y dientes que sobresalían. Los campesinos, incapaces de entender la causa, creían estar frente a muertos vivientes. Además, durante las epidemias de peste, los cuerpos exhumados mostraban sangre fresca en la boca, producto de la descomposición natural. El mito del vampiro no nació de la fantasía, sino del miedo a lo que no se comprendía. La ciencia aún sin nombre y la oscuridad del alma humana. El toro Auroch, gigante salvaje e indomable. El Auroch fue el toro original de Eurasia, antepasado directo del ganado moderno. Podía alcanzar casi 2 metros de altura y 1 tonelada de peso, con cuernos que parecían lanzas. Los antiguos lo adoraban y temían. Para los mesopotámicos era el toro del cielo, el mismo que los dioses enviaron contra Gilgamesh. Cuando la especie se extinguió en el siglo XVII, su memoria quedó grabada en las leyendas: el minotauro griego, el toro de Creta, las representaciones en las cuevas de Lascaux. Los humanos lo habían cazado y dibujado durante 17.000 años. Así, cuando el último Auroch murió en Polonia en 1627, la realidad y el mito se fusionaron para siempre. El toro divino fue real y caminó entre nosotros. El grifo, cuerpo de león, cabeza y alas de águila. ¿Un monstruo híbrido? En realidad su origen podría tener raíces mucho más terrenales. En las rutas comerciales entre el Mediterráneo y Asia Central, los antiguos comerciantes escitas hallaban fósiles de dinosaurios, especialmente los de Protoceratops, un pequeño ceratópsido con pico curvado y huesos alados que sobresalían. Aquellos fósiles emergían de las arenas del desierto de Gobi en Mongolia, exactamente donde nacieron las leyendas del grifo. Los viajeros, sin conocimientos paleontológicos, vieron restos de criaturas con pico de águila y cuerpo cuadrúpedo, y pensaron en guardianes divinos de oro. Así, el grifo pasó de la arena fósil a los mitos griegos, símbolo de poder y vigilancia. Un caso donde la paleontología antigua dio alas a la imaginación. Cérvero, 3 cabezas,
Una misión: custodiar la entrada del inframundo. Pero detrás del perro infernal de Hades hay rastros arqueológicos y culturales reales. En las antiguas culturas del Próximo Oriente existían deidades caninas que protegían tumbas, como Anubis en Egipto o Garmr en la mitología nórdica, ambos asociados con el tránsito de los muertos. Los griegos tomaron esa idea y la fusionaron con su visión del inframundo. Cérbero, probablemente inspirado en perros reales de guerra o guardianes de templos, fue reinterpretado como símbolo del miedo a la muerte. 3 cabezas, 3 advertencias, 3 límites que el alma no debía cruzar. En una tablilla micénica de hace más de 3000 años ya se menciona un perro del inframundo. Cérbero pudo no existir en carne y hueso, pero sí en piedra, mito y memoria. Los enanos. Bajos, robustos y hábiles con los metales. Los enanos de la mitología nórdica podrían tener su origen en pueblos reales del norte de Europa y Asia. Las sagas escandinavas hablaban de los Dvergar, maestros forjadores que vivían bajo tierra. En paralelo, crónicas griegas y árabes mencionaban tribus de pequeña estatura en regiones mineras, particularmente en los montes Urales y el Cáucaso. Algunos historiadores vinculan el mito con comunidades de mineros lapones o pueblos sami, conocidos por su dominio de la metalurgia temprana y su vida en cavernas. También se han hallado fósiles de Homo floresiensis, una especie humana de apenas 1 metro de altura que habitó Indonesia hace unos 50.000 años. Cuando los primeros exploradores europeos encontraron esqueletos diminutos en cuevas, la imaginación hizo el resto. Los enanos, más que un invento, parecen la memoria genética de seres humanos que realmente fueron distintos. Las valquirias, guerreras aladas que elegían quién moría o vivía en el campo de batalla, pero su raíz puede rastrearse en mujeres reales, las Skjalmou, las escuderas vikingas. Excavaciones en Birka, Suecia, revelaron en 2017 una tumba del siglo X con armas, caballos y tablero de estrategia militar. Durante décadas se creyó que pertenecía a un hombre, hasta que el análisis genético demostró lo contrario. Era una mujer. Crónicas de autores como Saxo Grammaticus ya hablaban de doncellas que luchaban entre los hombres y cabalgaban con valentía. Las valquirias surgieron de esa imagen heroica y se mezclaron con lo divino, mensajeras de Odín, símbolo de honor y destino. La arqueología confirmó que las guerreras existieron. El mito solo les dio alas. Las hadas mágicas. Pequeñas, luminosas y escurridizas, pero su origen podría ser tan humano como misterioso. En las islas británicas y celtas se hallan cientos de leyendas sobre el pueblo diminuto, seres que vivían en montículos de tierra llamados Sidee. La antropología moderna sugiere que estas historias nacieron tras la llegada de nuevas poblaciones indoeuropeas, que desplazaron a tribus más antiguas y pequeñas. Los sobrevivientes se ocultaban en cuevas y bosques, apareciendo solo de noche. Con el tiempo, los campesinos los recordaron como espíritus o hadas. Además, un fenómeno natural contribuyó al mito: las luciérnagas y los gases fosfóricos que brillan en pantanos, conocidos como fuego fatuo. Aquella luz flotante, inexplicable en la Edad Media, se interpretó como la presencia de seres mágicos. Las hadas nacieron del encuentro entre pueblos olvidados y la bioluminiscencia de la tierra misma. A lo largo de los siglos, el ser humano ha tejido mitos para explicar lo desconocido. Pero
A veces, lo que llamamos fantasía es solo la huella de algo que realmente existió. Especies extinguidas, culturas perdidas o fenómenos naturales que desafiaban nuestra comprensión. Entonces, ¿y si los mitos no fueran simples cuentos, sino fragmentos de memoria ancestral? Quizás las criaturas de las leyendas aún caminen entre nosotros, solo que ya no sabemos verlas.